Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Empezamos. Sí, doc. Bueno, ayer estábamos empezando a mencionar este neurotransmisor. También una catecolamina, la dopamina, importante acá en la cuestión del curso de psiquiatría. Y bueno, aquí la estamos viendo en el contexto de que probablemente algunos de los síntomas relacionados con un déficit del funcionamiento dopaminérgico puedan ser explicados en el contexto de que la persona tiene un cuadro depresivo. Esto es, pues ya ha visto que el ácido mavanílico está disminuido en líquido cefalorraquídeo de algunos pacientes deprimidos, y a lo mejor esto tiene que ver con estas situaciones que se mencionan ahí, como la disminución del impulso y la menor motivación que luego se ven en los cuadros depresivos. Y también habíamos mencionado que probablemente la L-dopa funciona en algunos enfermos que están deprimidos, a pesar de que, al contrario de lo que veíamos en relación a la noradrenalina, parece que no hay diferencias en los retos farmacológicos entre pacientes deprimidos y sanos cuando se está examinando la dopamina. Pero a lo mejor incluso más importante para el asunto como muy práctico también y como muy de todos los días en el ámbito de la neurobiología, está el hecho de que los medicamentos de este grupo también importante, que se emplea de manera muy frecuente en el tratamiento de los trastornos mentales y que se llama
se llaman los medicamentos en general antipsicóticos. Decíamos, a lo mejor los que más se prescriben son el grupo de los antidepresivos en el área, por lo menos psiquiátrica, ¿no? Pero luego, los antipsicóticos también son medicamentos que se prescriben muy frecuentemente. Y bueno, pues aquí tenemos este efecto antagonista dopaminérgico, que luego es el efecto principal de los medicamentos que conocemos como antipsicóticos y probablemente de manera mucho más intensa con los antipsicóticos más antiguos. Esto es, bueno, en resumen, la idea central que les quiero transmitir ahorita es que los antipsicóticos, particularmente los antipsicóticos más antiguos, son medicamentos que bloquean receptores de dopamina D2. O sea, digo, como idea inicial también, respecto a luego, cuando nos brinquemos al área de la farmacología, pues, ¿qué hacen los antipsicóticos? Pues bloquean receptores dopaminérgicos D2 en inicio, ¿verdad? O sea, ese es el efecto como que clásicamente se describe sobre todo en los antipsicóticos más antiguos y ya les había mencionado en alguna ocasión, hace poquito incluso relacionado con esto de la depresión y con la imipramina, pues los esfuerzos que se hacían en el momento en que se descubrió la imipramina iban encaminados a buscar una sustancia que tuviera los mismos efectos que la cloropromacina, que es un antipsicótico de los antiguos, de los que incluso ya no están disponibles. Ahorita cloropromacina tiene algún tiempo que ya se dejó de utilizar. Digo porque ya no está disponible y porque han ido surgiendo otros medicamentos luego con diferente perfil de efectos que luego se están utilizando con mayor regularidad. Pero cloropromacina, digo, en un inicio, pues incluso se promocionó, bueno, se promocionaba para el uso en pacientes con trastornos psicóticos y se promocionaba también para la depresión, incluso se promocionaba como hipnótico, pero el hecho es que, bueno, pues es un medicamento antipsicótico que sí tiene propiedades hipnóticas, pero que originalmente se empleaba como un sedante, como un tranquilizante, se utilizaba en anestesia, ¿sí? Decían que era parte de esto que le llamaban un cóctel lítico, pues, ¿sí? Y tradicionalmente les comentaba, los antipsicóticos se utilizaban en estos cuadros de agitación psicótica, pues, para tranquilizar a los pacientes primordialmente, ¿no? Nada más que luego, una cosa que debemos también considerar es, en el caso particular de la esquizofrenia, que es pues como que la psicosis clásica, o sea, es el cuadro que luego tiene síntomas psicóticos que luego nos encontramos como que más frecuentemente, a pesar de que a lo mejor su prevalencia en general aquí en México, pues anda alrededor un poquito por abajo del 1%, o sea, dicen que del 0.87% de la población, pues en algún momento determinado tiene esquizofrenia, ¿no? Y entonces, bueno, a nivel mundial, pues la misma prevalencia, o sea, se considera que puede que ande por ahí alrededor del 1% de la población en el mundo. Y entonces, bueno, el problema con la esquizofrenia luego no es tanto que las personas tengan propiamente síntomas psicóticos, o sea, los síntomas psicóticos, las alucinaciones y los delirios. Y luego
esta otra cosa que también pasa con el sujeto con esquizofrenia, que es la desorganización del pensamiento. O sea, el sujeto pierde la capacidad de organizar su propio pensamiento y luego eso se manifiesta como un discurso disgregado en ocasiones o que luego hay otras gentes que le llaman incoherente, ¿no? Pero bueno, la disgregación del discurso y del pensamiento, la desorganización de las ideas, la falta de coherencia. Digo, coherencia, no, pues sí es coherencia, pero no en cuanto a que haya coherencia en la, no en cuanto a que el pensamiento sea propiamente coherente, pero sí hay momentos donde llega a ser incoherente. A lo mejor, esta falta de precisamente cohesión entre una idea y la siguiente, que luego se conoce como pérdida de la capacidad asociativa, que luego también vemos en la esquizofrenia, eso, las alucinaciones, los delirios y la falta de capacidad asociativa, son luego los que se llaman síntomas positivos de la esquizofrenia. Y les digo, luego con la esquizofrenia a lo mejor el problema no es tanto la presencia de los síntomas positivos o los síntomas psicóticos, sino luego también la presencia de toda esta serie de síntomas que luego se conocen como síntomas negativos. Es decir, no es tanto que el paciente tenga un cuadro psicótico, sino que luego resulta que la mayor parte del tiempo el sujeto deja de funcionar en las actividades académicas, en las actividades laborales, claro, dependiendo de a qué edad empiece con el cuadro activo de esquizofrenia, que luego es un trastorno que desgraciadamente pues empieza temprano en la vida y afecta la vida productiva de la gente de tal manera que luego probablemente más del 50% de las gentes con esquizofrenia no llegan a tener un trabajo estable, y los que sí tienen un trabajo pues en general lo conservan por poco tiempo o tienen trabajos donde hay una muy pobre capacidad para obtener los ingresos suficientes para poderse mantener de manera independiente. Entonces luego vemos que los sujetos con esquizofrenia tienden a permanecer en el ambiente de la familia nuclear y generalmente pues, va a ser muy difícil que se independicen, ¿no? Claro, digo, estadísticamente pues, o sea, pero de cualquier manera, el hecho de que alguien desarrolle un cuadro como estos, lleva junto el hecho de que el sujeto pues va a tener muy pocas probabilidades de que le vaya bien. O sea, el pronóstico en general es sombrío, pues, para la función, y por otro lado, el pronóstico para la vida también tiende a ser, pues, malón. O sea, en general, luego los sujetos con esquizofrenia tienden a morirse en promedio entre unos 15 a 20 años antes que la población que luego no padece el trastorno. Entonces, bueno, digo, ya de por sí es un broncón el hecho de que la persona tenga síntomas psicóticos, pero luego por otra parte, la presencia de estos síntomas negativos, pues hace que el sujeto en general tienda a ser disfuncional durante muy prolongados periodos de tiempo. Y esto se los menciono ahorita porque viene a colación por el hecho de que estamos hablando de dopamina y entonces propiamente hay una hipótesis dopaminérgica de la dopamina, de la esquizofrenia. O sea, la dopamina en buena medida explica algunas de las manifestaciones que luego nos encontramos en los pacientes que tienen estos cuadros que luego conocemos en general como esquizofrenia, ¿no? Y entonces, les comentaba sobre los antipsicóticos, sobre los neurolépticos, y resulta de que durante alguna época, precisamente más o menos al mismo tiempo en que apareció aquel que decíamos la iproniacida y se empezó a usar para tratar
la depresión, pues más o menos por la misma época apareció la cloropromacina, que empezó a ser un medicamento muy útil para abordar el tratamiento farmacológico de los pacientes con cuadros psicóticos, ¿sí? Nada más que, bueno, el desarrollo, pues, en los conocimientos de los antipsicóticos fue dando lugar a que se fueran, desarrollando otras moléculas que luego tenían características un poquito diferentes a las de los antipsicóticos originales. Claro, luego el efecto sobre las vías dopaminérgicas era en diferentes niveles, ¿sí? Y entonces hay que mencionar también, pues bueno, porque estamos hablando de neuroquímica y neurobiología y aspectos biológicos de la psiquiatría, y entonces hay que considerar que hay diferentes vías dopaminérgicas sobre las cuales pueden actuar estos medicamentos antipsicóticos. Digo, el antipsicótico no distingue si es una vía u otra. En todas las vías, pues va a bloquear los receptores dopaminérgicos. Y entonces, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, bueno, siempre desde que se hizo público el estudio donde se mencionaba esto, pero luego una cosa que hay que tener en cuenta es que para que los antipsicóticos sean efectivos en el tratamiento de los cuadros de pérdida del contacto con la realidad, como sucede con los eventos psicóticos, pues luego resulta que el antipsicótico tiene que bloquear por, por lo menos o alrededor del 70% de los receptores de dopamina D2 para poder considerar que está ejerciendo un efecto sobre los síntomas psicóticos, sobre todo, ¿sí? Y la cosa es que regularmente si te pasas de el bloqueo del 72%, digo, pues más o menos entre el 60 y el 70 y tantos por ciento de los receptores de dopamina requieren ser bloqueados para que el efecto del medicamento sea un efecto propiamente antipsicótico. Si el efecto o si el número de receptores o el porcentaje de receptores que luego se bloquean se incrementa, luego también se va a incrementar la posibilidad de que el antipsicótico cause síntomas extrapiramidales. Síntomas extrapiramidales como Parkinson medicamentoso, como acaticia, como distonía de terción, como síndrome del conejo, como disquinesia tardía. ¿Sí? Digo, particularmente en los primeros periodos del tratamiento, pues los que les dije primero, distonía, parkinsonismo y acaticia, que luego se presentan con mucho más frecuencia con el empleo de los antipsicóticos típicos, ¿no? Ahora, los antipsicóticos típicos se están dejando de usar cada vez más porque habíamos mencionado cuando revisamos el asunto de la historia de la psiquiatría, digo, lo mencionamos porque era importante y porque luego tiene relevancia porque se pega con los asuntos prácticos. Decíamos por ahí de 1959, dijimos nosotros, anoche yo escuché en otro lado que en 1958 apareció este medicamento que conocemos como clozapina, que inaugura la época del empleo de los antipsicóticos atípicos o antipsicóticos de segunda generación, que también tienen efectos sobre el bloqueo dopaminérgico, pero luego, en particular, por ejemplo, clozapina, no hay reportes de casos de disquinesia tardía que hayan aparecido relativos a la clozapina o relacionados con el tratamiento de clozapina. Entonces, la clozapina se sintetizó en 1959 y se descubrió en esa época, no más que no se empezó a utilizar sino hasta unos años después, ¿sí? Para el tratamiento de los pacientes, sobre todo, les digo, con esquizofrenia. Y en la actualidad, digo, la mencionamos a pesar de ser un medicamento que apareció hace mucho tiempo, porque con todo y todo, es un medicamento que se sigue utilizando para el tratamiento de esquizofrenia. Nada más que aquí, a lo mejor el asunto
que deberíamos de mencionar, porque a lo mejor se los pregunto en el examen, ¿verdad? Sería, por ejemplo, antipsicótico atípico que se utiliza en casos de esquizofrenia resistente, ¿no? ¿Sí? Bueno, la clozapina. Digo, cuando le empiezas a dar diferentes antipsicóticos a los pacientes y luego no responden a una serie de varios antipsicóticos, pues luego a lo mejor la última opción que generalmente viene contemplada en los protocolos de tratamiento o en los algoritmos, pues, de tratamiento, es precisamente clozapina, ¿verdad? Y parece que un porcentaje de los pacientes con esquizofrenia que luego no responden a los otros tratamientos que están disponibles, pues puede que respondan a clozapina. Y entonces, les decía, todo esto que les estoy diciendo es porque luego los antipsicóticos actúan en diferentes niveles, ¿verdad? Y les decía, por ejemplo, digo, diferentes niveles me refiero a diferentes vías. Y en este caso en particular, pues a diferentes vías dopaminérgicas, ¿verdad? Y estamos hablando de dopamina y les decía, probablemente en este rollo de la, de la utilización de los medicamentos antipsicóticos, pues los efectos tienen que ver con el bloqueo de vías que luego conocemos, por ejemplo, como la vía mesocortical o como la vía mesolímbica o esta otra vía que luego conocemos como sistema nigroestriado, ¿no? Sistema nigroestriado que luego está relacionado con la cuestión del movimiento y ahí también está involucrada la dopamina o esta otra conexión que luego conocemos como sistema tuberoinfundibular, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor el bloqueo de los sistemas dopaminérgicos más superiores, pues tiene que ver con el control de los síntomas, que decíamos, positivos y negativos de la esquizofrenia, ¿no? Tanto con la vía, decíamos, eh, mesolímbica, digo, mesocortical y mesolímbica, ¿no? Y luego mejor el bloqueo en otros niveles de la neurotransmisión dopaminérgica tiene que ver con la aparición de este síntoma que luego se conocía tradicionalmente como disforia neuroléptica, o sea, disforia, como un estado de ánimo desagradable, ¿no? Y esto luego lo que quiere decir es que como que no resulta muy atractivo tomar antipsicóticos. Me refiero a cosas, por ejemplo, como contrarias a lo que está aquí descrito en la diapositiva, ¿sí? Cosas como los estimulantes, como anfetaminas, metilfenidato, cocaína, puede que eleven el estado de ánimo en algunos sujetos. O sea, una acción farmacológica puede hacer que el sujeto se sienta exaltado o que se sienta de buen humor o que se siente eufórico, ¿no? ¿Sí? Nada más que con el empleo de los antipsicóticos, muchos sujetos pueden sentir esto, no se sienten eufóricos, se sienten disfóricos, ¿no? Y esto es a lo que tradicionalmente se le llamaba disforia neuroléptica. Es decir, el sujeto sí se tranquilizaba, se le calmaban las ideas delirantes, se le calmaban las alucinaciones, a lo mejor se disminuía la agitación y la intranquilidad del paciente, pero pues no se sentía a gusto, o sea, el medicamento, sobre todo el antipsicótico típico, pues pudiera ser que le causara un efecto de malestar a la persona y eso tradicionalmente se conocía como disforia neuroléptica, ¿no? Ahora, si lo que se bloquean, como decíamos hace un ratito, de los síntomas extrapiramidales, son luego las vías estas que conocemos como sistema nigroestriado, entonces el resultado, digo, si se bloquean un porcentaje por arriba del 70 y tantos por ciento, del 72% de los receptores dopaminérgicos D2, entonces el resultado que nos vamos a encontrar es que el sujeto va a presentar distonía de torsión o puede presentar
Parkinson medicamentoso, o puede presentar este otro síntoma tan desagradable para los pacientes que luego se conoce como acaticia, ¿no? Y vaya, en algún tiempo, me refiero antes de que empezaran a utilizarse los antipsicóticos de segunda generación de forma más extendida, pues incluso en la definición del medicamento antipsicótico se incluía el hecho de que casi de cajón debería de causar síntomas extrapiramidales. O sea, en la definición de los antipsicóticos clásicos se incluía el hecho de que son medicamentos que mejoran en cuanto a, digo, mejoran en cuanto a que disminuyen la frecuencia y la intensidad de las ideas delirantes, disminuyen las alucinaciones, provocan sedación del sujeto, provocan que el sujeto se tranquilice, pero también provocan la aparición de síntomas extrapiramidales, ¿sí? Entonces, bueno, era algo con lo que se tenía bastante preocupación en su momento. O sea, ya cuando veías a un paciente psicótico, casi que a fuerza, iba a tener efectos extrapiramidales. Eso era muy frecuente, ¿sí? De tal manera que uno la tenía que pensar con mucho detenimiento antes de empezar a utilizar algún antipsicótico. Me refiero a que tenías que ser como muy cuidadoso en el hecho de estar seguro de que el paciente estaba psicótico, que luego a veces no es tan sencillo de distinguir. Pero ya un poquito de tiempo después, habíamos dicho ahorita, bueno, pues descubrieron la clozapina, ¿verdad? En 1959 y luego pues la empezaron a usar. Nada más que les había comentado, creo que también a ustedes, que luego se reportaron por ahí algunos casos en los cuales las personas que estaban tomando la clozapina habían presentado agranulocitosis como efecto secundario importante y se reportaron fallecimientos. Entonces la clozapina se dejó de usar durante una temporada, ¿sí? Pero posteriormente se volvió a autorizar su uso y como les mencionaba hace ratillo, ahorita tenemos disponible la clozapina para utilizarla particularmente en personas que hayan respondido a los tratamientos con antipsicóticos más comunes y corrientes. Entonces, la clozapina ha quedado como una opción de tratamiento para esquizofrenias resistentes, ¿verdad? Ahora, digo, resistentes a los otros antipsicóticos. Sin embargo, también lo que tenemos que dejar, creo yo, bastante claro es esto de que a pesar de que existen tratamientos para la esquizofrenia, pues luego con todo y tratamiento, pues hay pacientes a los que les va mal y hay otros a los que les va no tan mal. Esto es, a pesar de todos los esfuerzos en el desarrollo de investigaciones y en la búsqueda de medicamentos que luego funcionen para el tratamiento de la esquizofrenia, pues todavía estamos muy lejos de tener resultados óptimos en el sentido de decir que la persona puede regresar o empezar a funcionar de manera apropiada en su ambiente familiar, social, laboral, académico. Pues eso es muy difícil que lo logre un paciente que tiene la desgracia de haber desarrollado este cuadro tan desagradable y tan incapacitante que luego conocemos como esquizofrenia, ¿sí? Pero se me hace que hoy he divagado demasiado, digo, he divagado más de lo que normalmente acostumbro. Entonces, quisiera dejar ahorita unos minutitos para ver si en realidad divagué demasiado o si tienen ahorita alguna pregunta, inquietud, comentario, aportación o algo por el estilo Sí, para... Sí. yo tengo una duda en cuanto a al uso de la clozapina. Entonces, con lo que usted nos comentó ahorita, la clozapina sirve tanto para depresión y esquizofrenia que sean resistentes a como la terapia de primera elección. Ah,
No, digo, a lo mejor para depresión no, para esquizofrenia sí, ¿sí? Por aquello de los efectos secundarios, particularmente la granulocitosis, y porque no hay así como evidencia muy sólida de que la clozapina funcione para la depresión, ¿sí? O por lo menos no es una práctica común, ¿verdad? Pudiera funcionar, vaya, ¿por qué no? Pero básicamente la clozapina es un antipsicótico que está indicado principalmente para el tratamiento de la esquizofrenia resistente a los tratamientos clásicos, ¿verdad? Y yo creo que no se ha popularizado su uso para emplearla en la depresión porque los medicamentos que están disponibles, particularmente en la actualidad, los antipsicóticos de segunda generación que aparecieron después de la clozapina, resulta de que sí funcionan para el tratamiento de la depresión, ¿sí? Y particularmente hay una combinación donde incluso ya vienen los medicamentos incluidos en la misma unidad, o sea, hay cápsulas donde ya viene combinada fluoxetina, que fue el primero de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, fluoxetina con un antipsicótico atípico que se llama olanzapina, ¿sí? Es decir, esta combinación fluoxetina-olanzapina es una combinación que se recomienda para el tratamiento, es una combinación de un antidepresivo, inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, con un antipsicótico atípico, la olanzapina, ¿sí? Y entonces olanzapina-fluoxetina es una combinación que está recomendada para el tratamiento de las depresiones resistentes, ¿sí? Es así. Pero así como que clozapina no. Clozapina para esquizofrenia resistente. Y la otra, olanzapina, esa combinada con fluoxetina, se ha recomendado para depresión resistente. Y les decía en algún momento, depresión resistente son cuadros depresivos a los cuales se les ha dado por lo menos 2 series de tratamientos con antipsicóticos con antidepresivos de diferentes familias y no han respondido al tratamiento, ¿sí? Digo, claro, antidepresivos de diferentes familias a dosis apropiadas y durante el tiempo adecuado, ¿verdad? Y entonces los que no han respondido a esos tratamientos pueden ser candidatos a utilizar o a que se les prescriba esta combinación que les digo de olanzapina más fluoxetina. ¿Te parece el nombre de clozapina? Pero la clozapina pues es diferente y la clozapina se recomienda como opción para casos de esquizofrenia que no han respondido al tratamiento con los antipsicóticos que luego se utilizan cotidianamente en la actualidad, ¿no? No sé si esa era la pregunta, doctor. Digo, la respuesta a la pregunta. Sí, muchas gracias. Más o menos. Digo, también, pues, te digo, es que luego también hay varias opciones que se pueden emplear, ¿no? Y luego ya en la vida real y en la cuestión de ver a los pacientes directamente, pues luego a veces te encuentras tú con que hay cada combinación que dices, ah, caray, y luego parece que hay pacientes a los que les funcionan. Entonces, bueno, el asunto es que luego no tenemos todas las evidencias a la mano de lo que sucede en realidad, pero por lo menos en lo que nos encontramos recomendado son esas dos cosas que les estaba diciendo. Por un lado, clozapina, particularmente para esquizofrenias que no respondieron a los antipsicóticos que se utilizan regularmente. ¿Sí? Más que nada por el miedo que luego se le tiene a que la persona desarrolle estos cuadros que decíamos se conocen como agranulocitosis, ¿no?
Entonces, bueno, para tratar de ser lo más precavidos posibles, pues es lo que luego se sugiere. Aunque luego a veces en en ciertos contextos y en ciertos ambientes clínicos, donde luego, por ejemplo, hay disponibilidad para darles clozapina a los pacientes porque hubo una llegada grande del stock de medicamentos o porque es una área del sector salud donde les llegó una cantidad grande de clozapina. Se ha visto que, digo, se han reportado por ahí de manera personal experiencias de algunos psiquiatras que tienen grupos grandes de pacientes a los que a todos les dieron clozapina y no se reportan graves alteraciones o problemas de efectos secundarios graves. Ahora, claro, digo, luego esas experiencias son más bien como anecdóticas, ¿no? Como que, bueno, pues pasó y qué bueno que a nadie hubo necesidad de suspenderle el medicamento porque desarrolló síntomas secundarios graves. Pero bueno, les decía, la idea básica que les quería compartir era que esta que está aquí en el tercer párrafo de la diapositiva que estamos viendo ahorita, ¿no? Antagonistas dopaminérgicos, o sea, bloqueadores de receptores dopaminérgicos D2, pues clásicamente son estos que se llaman propiamente neurolépticos, ¿no? Y además, bueno, pues acá nos pone la situación de que estos neurolépticos clásicos se han utilizado en el manejo de la manía. Claro, los neurolépticos clásicos se pueden utilizar en el manejo de la manía, nada más que tenemos que recordar lo que les dije hace unos minutitos. Los neurolépticos clásicos o típicos tienden con mucha mayor frecuencia a provocar la presentación de síntomas extrapiramidales en el paciente. Entonces, digo, están disponibles algunos neurolépticos clásicos todavía y se pueden emplear, y hay algunas ocasiones en las que a lo mejor no queda otro remedio más que emplearlos, particularmente entre los clásicos que quedan disponibles, repetirles, si ya se los mencioné, que uno que se llama aloperidol y que pertenece a la familia de las butirofenonas, es un antipsicótico muy potente, ¿sí? Con grandes capacidades tranquilizantes, ¿sí? Y que luego puede ser útil en casos donde el paciente no se calma con nada, ¿sí? Aunque claro, regularmente con el empleo de los antipsicóticos más nuevos, muchos pacientes también se van a calmar. Pero hay situaciones donde a lo mejor todavía puede estar indicada la utilización de antipsicóticos típicos. Aunque como les mencioné también, pues ya tiene rato que cada vez se están utilizando con menor frecuencia y a lo mejor uno de los que todavía quedan disponibles es que les menciono que se llama aloperidol, que es bueno como un sobrino segundo de la cloropromacina que les estaba comentando, que era el famoso cóctel lítico que luego se dieron cuenta de que servía para calmar a los pacientes con esquizofrenia, que les bajaba los síntomas psicóticos y que luego permitía pues manejarlos de una manera más relajada, sobre todo pues cuando a los pacientes se les tenía en un medio más controlado, ¿no? Pues sobre todo cuando se tenía internados a los pacientes, ¿sí? Ahora, recordar eso que les mencioné ahorita, para que el antipsicótico funcione, tienen que bloquearse por lo menos 72% de los receptores dopaminérgicos de 2. Pero regularmente si te brincas del 72%, luego aparecen con mayor intensidad estos fenómenos que luego le llaman del secundarismo, ¿no? O sea, de los efectos secundarios, pues. El sujeto empieza a tener más Parkinson, puede tener más acaticia, puede tener más distonías de torsión,
Y entonces, bueno, pues eso no es lo que se anda buscando, ¿sí? Con el empleo de los antipsicóticos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta ahorita en este momento o algo que no esté claro de esta disertación así medio atípica, pero bueno. Yo, doctor, Sí. no, tú. ¿Quieres tú primero? Bueno, doctor, he visto, bueno, tengo una duda sobre otro fármaco, porque he visto que aunado a un antidepresivo dan litio, pero ¿el litio es común que se recete o hay casos específicos para administrar litio? Bueno, ya sacó usted otra pregunta de examen. O sea, el litio es un cation monovalente. Ni siquiera es un medicamento propiamente. Digo, si nos ponemos muy estrictos, pues el litio realmente es un elemento de la tabla periódica, ¿sí? Y está disponible para su empleo clínico como carbonato de litio, ¿sí? Aunque en general pues son sales de litio. Y el litio en particular se considera que es un estabilizador del estado de ánimo. ¿Eh? Entonces, litio es un cation monovalente. Se utiliza en forma, o más bien, aquí en México, ahorita, nomás lo tenemos disponible como carbonato de litio, ¿sí? Pero el litio es el prototipo de los estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, el tratamiento con litio, en primer lugar, o la primera indicación para utilizar litio, es la presencia de un episodio maníaco. Una persona con un trastorno bipolar, o sea, la indicación sería pues, o la indicación amplia sería, el litio se utiliza principalmente para el tratamiento del trastorno bipolar. Ahora, particularmente los episodios maníacos responden a la administración de litio, ¿sí? Y por otro lado, el mismo litio parece que también funciona como profiláctico para la aparición de episodios depresivos en ese mismo paciente con trastorno bipolar. Entonces, el litio sirve para el tratamiento del episodio maníaco, sirve para prevenir a lo mejor de que la persona tenga menos episodios depresivos, pero también sirve para prevenir que tenga menos episodios maníacos, o sea, para prevenir que tenga más episodios maníacos, o sea, por eso se le llama estabilizador del ánimo, ¿no? O sea, un paciente bipolar que está en tratamiento con litio, pues generalmente tiene menos episodios, tanto depresivos como maníacos, y también cuando se le presentan y está tomando su cantidad apropiada de litio, pues luego resulta de que los síntomas no son tan severos que si se te presenta un episodio maníaco así nomás a puros golpes de pecho, ¿no? O sea, un episodio maníaco con un sujeto que no tenga tratamiento, pues regularmente va a ser mucho peor que en alguien que se está tomando su litio. Y entonces, bueno, esa es una de las cosas con el litio. Se utiliza para el tratamiento de los cuadros maníacos y también como profiláctico para los episodios depresivos en pacientes bipolares. Pero otra cosa que se ha visto también conforme pasa el tiempo es que hay personas que tienen depresión unipolar, depresión mayor unipolar, ¿sí? A las que luego se les dan diferentes series de antidepresivos y que luego ya están en el momento en que están tomando, por ejemplo, un antidepresivo dual, pero resulta de que no responden de manera completa al tratamiento farmacológico, o sea, como que sí tienen cierta mejoría, pero siguen teniendo, vaya, como que no terminan de salir del todo, ¿no? Siguen como apagadones, como pues sí estoy un poco mejor, pero no tanto, y sigo como desanimadón, y entonces en casos de pacientes que están recibiendo tratamientos con antidepresivos,
pero que no responden completamente al tratamiento, una estrategia es utilizar carbonato de litio como potenciador, generalmente a dosis menores de las que se emplean en el trastorno bipolar. Es decir, la persona ya está tomando su antidepresivo, ha mejorado, pero siente que su mejoría es como parcial. Entonces, a lo mejor es una de las situaciones donde se puede agregar litio al tratamiento antidepresivo como potenciador del efecto antidepresivo, ¿sí? Entonces, a lo mejor eso es lo que ha visto usted. No sé, pudieras Sí, ser. doctor. ¿Y ¿Sí, cuál verdad? sería como que el efecto secundario principal? ¿De litio? Sí. El efecto principal, digo, el efecto secundario principal del litio es el temblor. Ese de todas, casi, bueno, no sé, el 95% de las gentes que están tomando litio tienen o se quejan de tener temblor distal, ¿sí? Okay. Ese es el más frecuente, pero aunque luego revisaremos con detalle la onda del litio, pues hay que tener en cuenta que ahora sí, otra vez, el litio es un medicamento de empleo delicado, hay que tener mucha precaución con el empleo de litio, ¿sí? Y una de las cosas que hay que tener como precaución con el litio es, digo, y curiosamente hay que estarla haciendo con cierta regularidad, son la medición de los niveles plasmáticos de litio. Es decir, paciente que esté tomando litio, paciente que hay que estarle checando sus niveles plasmáticos de litio, porque te puedes brincar a una concentración de litio que pueda ser tóxica para el paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, a pesar de que es un medicamento, digo, les repito, ni siquiera es un medicamento, pues es un catión monovalente. Pero, a pesar de que ni siquiera es un medicamento, hay que estar muy al pendiente de las concentraciones de litio en sangre. Entonces, es otra cosa práctica que hay que tener en cuenta con el litio. Si tu paciente está tomando litio, tienes que pedirle de manera regular, cada y cuando, determinaciones de litio en sangre para estar al pendiente de que no se nos vaya a intoxicar, ¿sí? Claro, Okay. a lo mejor al principio del tratamiento le pides litemias mucho más frecuentemente, ¿no? Y ya después cuando se estabilice y cuando la cosa vaya más tranquila, pues a lo mejor se puedes pedir la litemia cada 3 meses o cada 6 meses, ¿sí? Pero sí es algo con lo que hay que tener atención. Y es una cosa que además es práctica, porque, digo, práctica no nada más para estar al pendiente de que el paciente se intoxique o no, sino también para estar al pendiente de que los niveles de litio estén en el plano terapéutico, porque el litio tiene que estar presente en la sangre en una determinada concentración, abajo de la cual no va a servir de mucho y arriba de la cual puede ser tóxico. Particularmente en el caso que estamos hablando de pacientes con trastorno bipolar y que están tomando cantidades más elevadas de litio. En estos casos, por ejemplo, de depresión, en los cuales generalmente les das dosis muy pequeñitas de litio como potenciador, a lo mejor los niveles de litio en sangre que tienes que pedir, pues son o pueden ser con mucha mayor eh, laxitud, pues a lo mejor no tan frecuentemente, ¿sí? Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Pero ya nos fuimos por otro, no, pues estamos en lo mismo, ¿verdad? Estamos en la cosa de la neurobioquímica. Entonces, si no hay otra pregunta por el momento, y si gustan y si quieren, pues ahí le dejamos por hoy, ¿no? Creo que sí tenían otra pregunta, doctor. A ver, otra, luego. Sí, Estamos... yo tenía una pregunta. Sí. Era que si lo de la disforia neuroléptica era más dependiente de la dosis o puede que en un paciente con una dosis normal igual tenga esa disforia, o sea, depende más del paciente o del tipo de
qué tanto se le dé. Vaya, es muy frecuente que los pacientes presenten disforia neuroléptica, porque, digo, con los antipsicóticos típicos, incluso con dosis no tan elevadas, porque acuérdense que de cualquier manera, vaya, el antipsicótico y sobre todo el antipsicótico de los anteriores, pues ellos no distinguían, vaya, no te diferenciaban cuál sistema dopaminérgico bloqueaba, ¿no? Llegaba el neuroléptico por la sangre y pues bloqueaba todos los sistemas dopaminérgicos. Además, está el hecho de que tradicionalmente, o sea, cuando se empleaban clásicamente los neurolépticos típicos, pues incluso lo que se buscaba era como a silenciar al paciente, o sea, como que en la psiquiatría clásica era, entre más tieso lo pongas, mejor. Sí, porque si lo pones tieso, o sea, si lo pones rígido, pues ya no va a andar corriendo y ya no te va a querer golpear. Entonces esa era como la tendencia tradicionalmente y entonces en muchos pacientes se veía que también tenían disforia neuroléptica. Pero yo creo que depende de las dos cosas, ¿no? O sea, depende de que utilices una dosis donde no te pases del 72% de receptores bloqueados y también depende de las características particulares de cada gente. Pero si me lo preguntas a mí así en lo personal, yo diría que luego en la mayoría de los pacientes con los antipsicóticos típicos, con los antiguos, a las dosis usuales que se empleaban, era muy común que se quejaran de que pues, no se sentían del todo a gusto y a veces incluso cuando no se quejaban, pues tú los veías que estaban como a disgusto, que no estaban totalmente contentos y que no estaban como muy satisfechos de estar empleando el medicamento. Ahora, hay que recordar que estamos hablando de pacientes que luego tienen este trastorno que se llama esquizofrenia. Y la esquizofrenia ya de por sí le pega de manera bastante directa al estado afectivo del sujeto, ¿no? Entonces luego hay veces donde no puedes distinguir si realmente esta disforia era parte de su cuadro psiquiátrico de base o si se trataba de un efecto secundario inducido por el medicamento. Entonces, bueno, estamos en un terreno así medio cenagoso, ¿no? Medio tembloroso, pero bueno, lo seguiré. Tanto en la cuestión académica, aquí en lo que yo les estoy explicando, como en la cuestión de la vida real. O sea, realmente luego no está tan sencillo el buscar como que el balance ideal en el tratamiento con los diferentes fármacos disponibles para los pacientes ya cuando los ves de bulto. Pero bueno, seguiremos hablando de eso si les parece el lunes. ¿Cómo la ven? Sí, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Ándele pues. Entonces el lunes seguimos con este rollo. Pues aquí nos seguimos con la dopamina para tratar de aclarar lo más que se pueda esto que luego parece de inicio medio confuso. Pero yo creo que lo vamos a aclarar y como ustedes entienden bien las cosas, pues entonces no va a haber bronca. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Hasta el Si lunes, otra cosa doctor. no El lunes, sucede, doctor. y si el